Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar del concepto de circunferencia y círculo y bueno, vamos a partir explicando un poco la diferencia entre estas dos palabras porque se comete un error habitual que es considerar a estas dos palabras como el mismo concepto. O sea, básicamente uno cuando habla de circunferencia y círculo cree mentalmente que estamos hablando de la misma figura y puede ser en realidad que estemos hablando de la misma figura. Sin embargo, los conceptos, yéndose a la parte así más detallada, se refieren a distintas cosas en matemática. Entonces es importante hacer la diferencia entre estos dos conceptos, ¿ya? Cuando hablemos de circunferencia estamos hablando de este lugar geométrico, un lugar geométrico que se dibuja a partir de tener un punto fijo llamado centro. O sea, hay un punto fijo que se llama centro, ese punto no se mueve. O sea, un punto fijo que se llama centro de la circunferencia, ¿ya? Y para dibujar este lugar geométrico lo que uno hace es buscar todos los puntos que estén a la misma distancia de este punto llamado centro, de una distancia que es constante. Esa distancia se llama radio, ¿ya? Y la idea entonces es tomar esta distancia, que va a ser radio. Ese radio puede ser más grande o más chico, va a depender un poco del caso que estemos, pero estamos hablando aquí en términos generales. Entonces yo busco todos los puntos que estén a la misma distancia, a esta distancia que va a ser fija, llamada radio, todos los puntos que estén a esta distancia de ese punto llamado centro, que es fijo. Entonces empiezo a buscar todos los puntos que están alrededor de este y formo entonces esta figura, ¿ya? Entonces al tomar todos esos puntos, que son infinitos, se forma entonces esta región, ¿ya? Este lugar geométrico llamado circunferencia. Ahora, otra manera también de hacer la diferencia es decir que la circunferencia es el borde de este círculo, ¿ya? Entonces también podemos llamarlo como, cuando hablamos de circunferencia estamos hablando del borde de esta figura, borde de la figura. De hecho, después vamos nosotros a querer calcular área y perímetro. Y justamente cuando calculamos perímetro, estamos midiendo esta longitud, estamos midiendo este borde. En cambio, cuando calculemos área, vamos a hablar de del otro concepto, ¿ya? Entonces, circunferencia son todos los puntos que están a una distancia fija de otro punto llamado centro, que es un punto fijo, un punto que no se mueve, ¿ya? Entonces, todos los puntos forman esta región, este borde. Ahora, cuando hablamos de círculo, estamos hablando de la región que queda encerrada por esta circunferencia. O sea, todo lo que queda dentro de este borde, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el borde, ¿ya? Y todo lo que queda adentro, toda esa superficie que está adentro, es el círculo, ¿ya? Esa porción de este plano que estoy ocupando se llama círculo. Y eso también lo podemos calcular, tiene una medida, ¿ya? Piensen en lo siguiente: cuando uno habla de superficie, el ejemplo más cotidiano que tiene es justamente la superficie de su casa, el tamaño de su casa. Cuando uno compra una casa o quiere ver el tamaño de una casa, la superficie de la casa se mide en metros cuadrados, ¿ya? Porque en el fondo estamos midiendo cuánto es la superficie plana, ¿ok? De aquí, de alguna manera, es lo mismo. Estamos midiendo cuál es la superficie de este círculo. O sea, qué porción de este plano, pensemos que nuestro plano es la pizarra, qué porción de este plano está ocupando ese círculo, este pedacito acá que está pintado. Mientras que la circunferencia es el borde de este círculo, ¿ya? Ahí tenemos entonces una diferencia entre los dos elementos. Eso es lo primero que hay que entender. Segundo, ya tenemos la definición. Tenemos el círculo, la circunferencia y, bueno, vamos a estudiar los elementos de la circunferencia, ¿ya? Entonces vamos a dibujar nuestra circunferencia y vamos a ver todas las líneas que aparecen dentro y hay algunas que también van por fuera. Vamos a hacer un dibujo un poquito mejor, ¿no? Si parece cualquier cosa. Vamos a... Supongamos que eso es un círculo, ¿ya?
Vamos a intentarlo una vez más. Creo que lo más circular posible, algo así. Entonces, hay un punto fijo que es el centro. Generalmente se le pone la letra O. ¿Ya? Habitualmente ustedes los ejercicios lo van a encontrar con la letra O. Entonces, ese punto O es el centro de la circunferencia. A veces, para no escribir la palabra circunferencia, uno coloca este símbolo, un círculo, y le dibujo una X adentro. ¿Ya? Ahí estamos hablando de circunferencia. ¿Ya? Vamos a ocupar esa notación. Otro de los conceptos y de los elementos básicos que tiene que haber es esta distancia que hay desde el centro hasta el borde, hasta la circunferencia. Y esa distancia es constante y se llama radio. Le vamos a poner R siempre. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que R es nuestro radio, que es la distancia que hay desde el centro al borde. Ahora, si yo dibujo dos radios de manera colineales, es decir, algo así, vamos a dibujar algo así, una línea recta que pase por el centro. Acá hay dos puntos. Fíjense que como pasa por el centro, si me ubico desde el centro hasta este punto que está acá arriba, ahí tengo un radio. Por otro lado, si me ubico en el centro y voy al otro punto, al otro extremo, también tengo un radio. Ahora, esta línea que va del borde al borde, o sea, de un extremo al otro, y además pasa por el centro, esta línea se llama diámetro. ¿Ok? Se llama diámetro. Y le ponemos a veces la letra D, generalmente. Vamos a ponerle un poco, vamos a trabajar con letras también aquí. Ya, el radio en este caso era, a ponerle la distancia que hay de O hasta el punto A, de O hasta A. Aquí vamos a hablar de la distancia que hay desde B hasta C. Entonces, este segmento de B hasta C se llama diámetro. Ahora, el diámetro también va a tener una medida, pues, y el diámetro equivale a 2 radios, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el diámetro es igual a 2 radios, ¿ya? Aquí tenemos un radio y ahí tenemos el otro. Entonces, tengan en cuenta esa equivalencia, ¿ya? Tenemos entonces el centro, radio, diámetro. Veamos otra de las líneas que aparecen. Otra de las líneas que uno puede dibujar es la unión de dos puntos del borde, muy parecido al diámetro, pero sin que pase por el centro. ¿Ya? Esos dos puntos, por ejemplo, D y E. Si los uno, se forma un segmento ahí que no pasa por el centro, y este segmento recibe el nombre de cuerda. Entonces aquí vamos a notar, se llama cuerda. Aquí, DE entonces es una cuerda. ¿Ya? ¿Qué es una cuerda? La unión de dos puntos del borde. De hecho, de acuerdo a esa definición, el diámetro también se comporta como una cuerda, porque también es la unión de dos puntos del borde. La única diferencia es que además de unir dos puntos del borde, también estamos pasando por el centro. Incluso en más, podemos decir que el diámetro, como es una cuerda, une dos puntos del borde y además pasa por el centro, va a ser la cuerda más grande que uno pueda dibujar. ¿Ya? Es importante que eso también lo tengan en cuenta. El diámetro es una cuerda y es la cuerda más grande que se puede dibujar en una circunferencia. ¿Ya? Por otro lado, si nosotros dibujamos una recta que corta esta circunferencia en dos porciones, por ejemplo algo así, pensemos que esto continúa, por eso dibujamos la flecha para indicar que sigue, y corta a esta circunferencia en dos puntos, el punto F y en el punto G. Vamos a decir que esa línea recta, vamos a llamarla FG, pero fíjense también en la notación, FG, y voy a ponerlo así, indicando que continúa en ambos sentidos, es infinitamente grande, mientras que cuando uno pone así dos puntos, pone solo una rayita arriba, estoy diciendo que tiene un principio y un fin, parten D y terminan E, o parten E y terminan D, da lo mismo,
pero es un pedacito. Acá estoy indicando que es una recta. Estoy tomando 2 puntos de esa recta, que es infinitamente grande, que son los 2 que me sirven para poder indicar de quién estamos hablando. Esa recta que corta la circunferencia en 2 puntos se llama secante. ¿Ya? Se llama secante. Y nos falta una última línea, que es una recta también, igual que la secante, pero a diferencia de cortar en 2 puntos la circunferencia, o de tocarla en 2 puntos, la va a tocar en un único punto. Y esa línea, vamos a dibujarla por aquí, voy a cambiar un poquito el orden acá, de I, E, poner unos tope. Hay una recta que toca la circunferencia en un solo punto, es infinitamente grande. Y fíjense que le vamos a cambiar aquí, no vamos a seguir el orden alfabético de las letras, vamos a poner T. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta recta L, esa recta L se va a llamar recta tangente. ¿Ya? Hay una línea recta que toca la circunferencia en un solo punto y por lo tanto esa recta se llama tangente. Ahora, ese punto en donde toca esta circunferencia, donde se toca con esta recta, ese punto T se llama punto de tangencia. ¿Ya? Punto de tangencia, es donde se tocan entonces estas 2 rectas. Por eso le ponemos la letra T, de tangencia o de tangente. ¿Ya? T entonces es el punto de tangencia. Esta línea L es una recta tangente que toca la circunferencia en un solo punto. Bueno, otra de las propiedades que también cumple la tangente, vamos a borrar un poquito acá, a vaciar nuestra circunferencia acá, es la siguiente. Y esto es lo que quizás ustedes más van a ocupar. Cuando uno tenga ejercicio y los quiera aplicar algún elemento, ocurre lo siguiente. Si yo dibujo la tangente, esa recta IL, y tenemos el punto de tangencia, y a mí se me ocurre hacer lo siguiente. Si yo uno el centro de esta circunferencia con ese punto de tangencia, o sea, dibujo un radio justamente a ese punto de tangencia, así, este es un radio. Si uno dibuja un radio a ese punto de tangencia, entonces la recta tangente con ese radio uno dice de que son perpendiculares, o sea, dice que L tangente es perpendicular, ese es el símbolo de perpendicular, con el radio, con OT, que es radio. ¿Ya? Eso significa que son perpendiculares, es el símbolo de perpendicular. Hay otro símbolo que es S, de paralela. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando 2 rectas son perpendiculares, o 2 segmentos son perpendiculares, significa que en donde se tocan, en donde se intersectan aquí, ahí forman un ángulo de 90 grados, que es equivalente a dibujar un cuadradito. ¿Ya? Ese ángulo que se forma aquí, entre la tangente y el radio, es un ángulo que mide 90 grados. Esto siempre va a ocurrir cuando yo dibujo un radio que vaya hacia la tangente. ¿Ya? Entonces también a tener en cuenta esa propiedad que es fundamental para muchos ejercicios. ¿Ok? Ya, tenemos entonces los elementos primarios. Tenemos la tangente y esa propiedad. Vamos a ver ahora cómo se calcula el área y el perímetro de esta figura. Bueno, en alguna oportunidad ya mencionamos un poco esto, pero vamos ahora a tratar de hablar un poquito más con detalle. Primera cosa, como vamos a hablar del perímetro, el perímetro de esta el perímetro en realidad de una figura cualquiera es medir el borde de esa figura. Borde de la figura, ¿ya? Toda la parte de afuera. Por lo tanto, siendo un poco quisquillosos con el tema del lenguaje, si nosotros queremos calcular el perímetro de esta figura, lo que vamos a hacer ahora es medir la longitud de la circunferencia, ¿ya? Porque antes dijimos, cuando hicimos la diferencia entre los dos conceptos, el borde se llamaba circunferencia, lo que está dentro se llama círculo. Entonces calcular el perímetro de esta figura es equivalente a medir el tamaño de la circunferencia.
Entonces cuando ustedes calculen el perímetro, digan perímetro de la circunferencia. Circunferencia. ¿Ok? Estamos midiendo el tamaño del borde de esa figura. Ahora bien, ¿cómo se calcula esto? Bueno, hay una simple fórmula. El perímetro de esta circunferencia va a ser 2 por pi por el radio. Aquí aparece un número bien interesante, que es el número pi. Antiguamente se le daban valores a pi, decía ya, pi vale aproximadamente 3, o 3,14, o 3,1. Hoy en día uno no trabaja con ningún valor aproximado, sino que lo trata como pi, tal cual. Es decir, que uno no le da ningún valor específico, sino que lo mantiene hasta el final. Incluso para los cálculos lo mantiene, no le hacemos absolutamente nada. Y el perímetro es 2 veces pi por el radio. ¿Qué significa el perímetro? Significa de alguna manera lo siguiente. Si nosotros tuviéramos una cuerda, o sea, en realidad si esto fuese una cuerda y la cortamos, esto alcanza a dar aproximadamente, porque pi vale 3,14 un poco, el equivalente de alguna manera a eso, a dar como que fuese una rueda de una bicicleta. Esto da 3 vueltas, una completa, 2 completas, 3 completas, y queda un pedacito más. Y eso equivale de alguna manera al valor de pi. De ahí aparece el valor de pi, 3,14. Es como, insisto, tomar una rueda, hacerla girar 3 veces y un pedacito más. Y esas 3 veces y un pedacito más es el tamaño de alguna manera, es la longitud de esta cuerda que de alguna manera bordea a esta rueda de bicicleta. ¿Ya? Ahora bien, pensemos en concreto, ¿cómo vamos a calcular el perímetro de una figura? De esta circunferencia. Es 2 por pi por el radio. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? El único dato que debemos conocer siempre es cuánto mide el radio. ¿Ya? Con eso vamos a poder calcular el perímetro. No necesitamos nada más. Ejemplo. Imaginemos que el radio de esta circunferencia vale 3 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro de esa circunferencia? Y el perímetro va a ser 2 por pi por 3 centímetros. Multiplicamos los números que podemos multiplicar, o sea, 2 por 3, 6, y pi se mantiene. Y por lo tanto vamos a decir que el perímetro de esta circunferencia, cuando el radio vale 3 centímetros, es 6 pi centímetros. Y así queda expresado y no hay nada más que hacer. Pi no se toca por nada del mundo. Se mantiene ahí intacto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el cálculo del perímetro. Listo, algo súper simple. También nos pueden dar a veces la medida del diámetro. Nos pueden decir, por ejemplo, para calcular el perímetro también, nos pueden decir, ya, si el diámetro de una figura, si el diámetro de esta circunferencia vale, si el diámetro vale 20 centímetros, ¿cuánto valdrá entonces el perímetro de esa circunferencia? Entonces recordar lo siguiente. Si el diámetro son 20 centímetros y el diámetro equivalía a 2 radios, entonces el radio es la mitad de esto. Entonces uno tiene que buscar la medida del radio primero. Serían 10. ¿Cierto? Porque 10 más 10 nos darían 20. Y ahí tenemos los 2 radios. Ya tenemos el radio. Bueno, reemplazamos una vez más. Y nos va a quedar 2 por pi en este caso por 10. Multiplicamos. Nos quedarían 20 pi centímetros, y ese sería el perímetro de esa circunferencia. ¿Ok? Tenemos. Veamos la siguiente parte. ¿Cómo calculamos el área ahora? ¿Ya? Y el área de esta figura, va a ser en el fondo calcular el tamaño de la superficie. Ya, cuidado, a no confundir. Ahora vamos a calcular área. Y el área entonces es el tamaño de la superficie. De la superficie que está encerrada por el borde. ¿Ya?
O sea, en el fondo, tengo la circunferencia y esa circunferencia, si al dibujarla desde un punto inicial hasta un punto final, encierra una región, queremos calcular el tamaño de esa región. ¿Ya? Eso es el área. Y el área también tiene una fórmula que es pi por el radio al cuadrado, o sea, radio por radio. ¿Y qué es lo que necesitamos entonces para calcular el área? Lo mismo que lo anterior, solamente la medida del radio. Ejemplo, y de nuevo aparece pi, que no se toca para nada. Si el radio de esta circunferencia es 3 centímetros, ¿cuánto medirá el área? Bueno, el área va a ser pi por 3 al cuadrado. Recordar el tema de las potencias aquí también. 3 al cuadrado, 3 elevado a 2 es 3 por 3. Y eso nos da 9. Va a quedar 9 por pi. Y cuidado solamente con el siguiente detalle, con el tema de la unidad de medida. Como estamos calculando área, la unidad de medida que estemos ocupando siempre tiene que quedar elevada a 2. En este caso estamos ocupando centímetros, por lo tanto la unidad de medida tiene que ser centímetros cuadrados. Entonces, el área de esta circunferencia, cuando el radio mide 3, es 9 pi centímetros cuadrados. ¿Ya? Y tenemos el área. También nos pueden dar el caso similar que hicimos antes con el tema del diámetro. Si el diámetro valía 20, entonces el radio vale 10. Tenemos el radio al cuadrado, sería 100 por pi, serían 100 pi centímetros cuadrados. Entonces básicamente uno debe tener la medida del radio, única y exclusivamente, para poder determinar tanto el área como el perímetro. ¿Ok? Entonces, chiquillos, lo que ustedes van a hacer es justamente trabajar con esos elementos, nada más. Yo les voy a pedir que calculen área, que calculen perímetro, que indiquen algunos elementos, por ejemplo, si es cuerda, si es diámetro, si es secante, si es tangente, si es radio. ¿Ok? Y vamos a trabajar solamente con ese tipo de cosas, muy simple.